bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosísima mañana que el Dios de las luces nos está regalando. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema deberías preguntarte. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 15, verso 1 de los Salmos, donde dice lo siguiente, en el nombre de Jesús. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Amén. Bendito sea Dios. Una hermosa pregunta que se hace el salmista o que el salmista le hace a Dios. Tenemos que entender primero que él lo está viendo al tenor de la ley, el tabernáculo de reunión donde descendía la presencia de Dios, donde descendía la nube y Moisés entraba, y cuando Moisés entraba allí la nube descendía en aquel lugar. Él está hablando al tenor de la ley que habla también del monte, cuando Dios habló con Moisés cara a cara, y dice la palabra que cuando él quiso hablar con el pueblo descendió con estruendos, con fuego sobre la montaña y una nube espesa que cubrió toda la montaña, y desde la nube habló Dios, desde el escondite de la nube habló Dios a Moisés y a todo el pueblo, y el pueblo tembló. El pueblo temió y le dijo a Moisés, habla tú con él porque no queremos estar en su presencia y perecer. Bendito sea Dios. Así que al hablar, hermanos preciosos, de esta palabra, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Tenemos que entender que él está preguntando, ¿quién va a habitar en tu presencia? ¿Quién habitará en la santidad de tu presencia? En ese monte santo, en ese lugar donde solamente el íntimo Moisés pudo entrar. Señor, ¿quién habitará allí? ¿Quién podrá entrar a ese lugar sin ser consumido? ¿Quién gozará de esa plenitud de tu presencia, Señor? ¿Quién va a disfrutar ese hermoso lugar, mi Dios, donde podemos comunicarnos contigo? ¿Quién, Señor, estará allí? ¿Quién? Y es una pregunta que deberíamos nosotros hacernos diariamente. Deberíamos preguntarnos, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu presencia? ¿Quién estará en tu chequina? ¿Quién estará en el lugar santo, Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Y es algo, hermano, que esté en mi corazón, y de verdad quiero poder ministrar esta palabra a tu espíritu en esta hora, porque mire la respuesta que el mismo Dios o el mismo Espíritu Santo da a través del salmista. Dice aquí en el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bendito sea Dios. Mire qué promesa. Dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora bien, quiero que entiendas algo, y es que no podemos hacer estas cosas con nuestras propias fuerzas, porque es imposible. De hecho, esta parte aquí de este verso 3, que dice, el que no calumnia con su lengua, la misma Biblia dice claramente que el que puede refrenar su lengua, este es un varón perfecto. Y sabemos nosotros que no hay varón perfecto en la tierra, que el único perfecto que caminó en santidad, que caminó en integridad completamente fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie más ha podido hacerlo. Ahora bien, sí es posible al final de nuestros días, cuando el mismo Cristo venga y nosotros seamos transformados en un cuerpo incorruptible. Por tanto, para nosotros poder entrar en el monte santo, para poder entrar en el tabernáculo de Dios, obligatoriamente tendremos que rendirle nuestra vida a Jesucristo, porque cuando Él viene a gobernar tu vida, todo tu ser es transformado. El Espíritu de Dios viene sobre ti, no solamente te sella con el sello de la salvación y te garantiza esa salvación, sino que te va santificando, te va purificando, y cada día, mientras más tú buscas profundizar en la presencia del Señor, no solamente viene revelación del corazón de Dios, sino que Dios mismo va formando su imagen, la imagen de Jesús en nuestras vidas, la imagen de Jesús en nuestros corazones. Y el propósito, hermanos, de estar en esta tierra no es solamente la alabanza de la gloria de Dios en nuestras vidas, sino que nosotros nos parezcamos más a Él, que seamos un reflejo de su gloria y un reflejo de su misma persona en esta tierra, en santidad, en amor, en bondad, en humildad, en entrega, en pasión, en esa muerte diaria que el mismo apóstol Pablo aprendió a vivir cuando él dijo, yo muero cada día. ¿Por qué? Porque él había dejado de vivir para sí mismo y había empezado a vivir una vida totalmente rendida al Espíritu Santo. Y mire esto que dice aquí, no hay forma de que nosotros humanamente en la carne podamos cumplir esto, por eso necesitamos ser espirituales, y para ser espirituales obligatoriamente necesitamos que Jesús venga a nuestras vidas y nos salve, nos redima, mis hermanos. Yo no sé por qué, y de verdad que me duele
cómo la gente le corre a Dios. Y Dios lo único que desea es salvarte del pecado, salvarte del castigo y de la ira de Dios que viene sobre la tierra en un tiempo determinado y bajo el conocimiento solamente de nuestro Dios. Ese tiempo viene, mis hermanos, y Dios a través de Jesús quiere salvarte, quiere libertarte, quiere sanar tu enfermedad, quiere darte gozo, quiere darte paz. ¿Por qué corres de Jesús? Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué corres? ¿Por qué huyes? Aún cristianos corren de la presencia de Dios, huyen delante de su presencia, bendito Dios, como cualquier impío. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué corres tú siendo cristiano de la presencia del Señor si ya confesaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Por qué huyes de su presencia? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te consagras? ¿Por qué no te limpias en su presencia? Mira lo que dice la palabra, que para habitar en la presencia de Dios, para entrar en el tabernáculo de Dios donde descienda la nube, para estar en el monte santo donde descienda la nube y el fuego de Dios, es necesario que nosotros andemos en integridad. ¿Por qué? Porque dice, el que anda en integridad y hace justicia. Y el que es íntegro, mi hermano, no tiene fisuras por donde el diablo pueda entrar a tu vida, por ninguna, o sea, no tiene puertas abiertas en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, es un emulador de Jesucristo, es un imitador perfecto de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ser en esta tierra, imitadores de Jesucristo. Y dice, el que no calumnia con su lengua, el que habla verdad en su corazón, el que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra, oiga bien, honra a los que temen a Jehová. Ese menosprecio que muchas veces tenemos a los hombres de Dios que portan la unción de Dios porque nosotros no la aportamos o que por nosotros no queremos someternos a Dios. Esa deshonra también, dice la palabra, que este tipo de gente no entrará a la presencia. El que presta con usura, dice la palabra, y usura es todo lo que tiene que ver más del 1%. Bendito sea el Señor. Tenemos que entender esta palabra, mis hermanos. Si tú tenías la curiosidad de quién entrará a la presencia del Señor, quién será salvo, como dijo el apóstol Pedro en un momento, cuando Jesús habló de los ricos y que sería muy difícil que los ricos se salvasen, porque más fácil sería un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y Pedro dijo, entonces, ¿quién va a salvarse? Y Jesús le respondió, lo que es difícil para el hombre no es imposible para Dios, o lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y es lo que tenemos que entender. La única forma de que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios y ser salvos de esta perversa generación y que el mismo Espíritu testifique a nuestro espíritu de que somos salvos es a través de la persona de Jesús, muriendo a nosotros cada día, tomando esa cruz hermosa que aunque parece dolorosa es hermosa porque al final producirá vida en nosotros, al contrario de lo que el mundo te ofrece, que te ofrece una libertad, te ofrece ciertas cosas que tú dices, no, pero aquí es mejor, estoy más tranquilo, pero al final producirá muerte eterna, alabado sea Dios, y arderás en un fuego que arderá por siempre en lago de fuego y azufre, como dice la palabra ya en Apocalipsis. Así que es necesario en este tiempo que te hagas esta pregunta. Bendito Dios, deberías preguntarte, es el tema, deberías preguntarte, ¿quién entrará, Señor, a tu tabernáculo y al monte santo? Deberías preguntarte. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y mantente meditando en este día sobre esta palabra. ¿Quién entrará? ¿Quién entrará al monte santo, Señor, y a tu tabernáculo? ¿Quién lo hará? Amén y amén.